estado estudiando la Biblia si tienes mucho tiempo aquí, por años en el grupo de jóvenes, y está padre, y eso es lo que queremos hacer siempre, pero tenía esta intención de una manera muy práctica tuvieras cómo se vive ser cristiano, o conocer a Jesús y caminar con Él. Entonces la semana pasada lo que hicimos fue platicar con una persona como tú, de tu edad más o menos, con Ferchi, que estuvo sirviendo en las despensas, desde su perspectiva, una perspectiva muy, muy parecida a la tuya, y todo estaba basado, si te acuerdas, cuando el joven rico tiene este encuentro con Jesús, y este joven le tiene un cierto interés acerca de las cosas eternas, de la vida eterna, y lo que hace es preguntarle a Jesús: Señor, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le dice: bueno, ya sabes los mandamientos, haz esto. Y él dice, desde su manera de pensar, dice: bueno, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Está queriendo decir: bueno, yo no he sido tan malo como otros, he hecho las cosas bien, no he matado a nadie, creo que he sido bueno hasta cierto punto. Jesús lo mira con amor, porque él sabe que aunque este joven piensa eso, que no ha sido malo, no ha hecho nada malo como otros tal vez, Jesús sabe y conoce su corazón. Entonces Jesús va a lo más profundo de él y le hace una invitación, que es la misma invitación que nos hace a todos. Primero le dice: ¿sabes qué? Bueno, si quieres realmente esto, bueno, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ven y sígueme y toma tu cruz cada día, ¿no? Y ven tras de mí. Lo que Jesús le está queriendo decir: ok, si realmente te interesan las cosas eternas y quieres eso, un cambio en tu vida, y quieres realmente conocerme, necesitas primero entregar tu vida, ¿no? Seguirme, es ir tras los pasos de Jesús, tras los pasos de su vida. Pero ¿cómo se ve eso, no? Luego otra cosa que le dice es: invierte tu vida. O sea, todo lo que él tenía, este joven rico, dice: ok, todo lo que tienes, inviértelo, dáselo a quien lo necesita. Y platicamos la semana pasada, ok, muchos de ustedes tal vez solo tienen lo que les daban sus papás cuando iban a la escuela, y de eso ahorraban, pero ahora como no van a la escuela, ni eso tienen, ¿no? Muchos de ustedes tal vez ya trabajan y tienen su dinero, poco o mucho, pero más que de dinero está hablando de sus bienes, todo lo que tiene, de su vida. Y le está pidiendo Jesús eso: ¿sabes qué? O sea, lo que tienes, invierte tu vida para servir a los demás, para los que necesitan. Y eso es lo que está diciendo: ok, entrega tu vida, invierte tu vida. Y una cosa más dice: y toma tu cruz cada día. ¿Esto qué significa? Es negarte a ti mismo. O sea, en vez de vivir para agradarte a ti y tus deseos, que la verdad, la mayoría de ellos son deseos egoístas. El mundo está así por seguir sus propios deseos egoístas. Y Jesús nos está haciendo una invitación a no desperdiciar nuestra vida, a no desperdiciarla viviendo para nosotros mismos, sino por algo mucho más grande que eso, que es lo que Él ha venido a hacer a este mundo, ¿no? Y tal vez has escuchado ese término o no, vivir para el evangelio. Pero ¿cómo se ve eso? O sea, Jesús vino y a este mundo se entregó, caminó entre nosotros, se entregó en una cruz, murió, resucitó al tercer día. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, para que tú no vivas tu vida como ibas, sino que Jesús, y haberlo conocido, le dé el propósito a tu vida. Tienes que saber esto: fuera de Jesús, que es quien te creó, David escribe eso: tú me formaste en el vientre de mi madre. Él te formó, Él puso el color de ojos que ibas a tener. Él puso tu cabello, que si es chino lo quieres lacio, y si es lacio lo quieres chino. O sea, y Él lo puso, Él te creó así. Él puso tu nariz chata o respingada. Él creó eso. ¿Por qué? Todo con un propósito. Entonces, esta pregunta, que es una pregunta que muchos se hacen y sincera: ¿qué hago con mi vida?
O sea, sí, quiero estudiar esto, ya planifiqué, voy a hacer esto, o ya estoy trabajando, pero quiero hacer esto en mi trabajo, quiero abrir un negocio, ok. Eso está bien, no está mal. Jesús no está peleado con eso, pero ¿cómo vives para un propósito mayor, aún haciendo las cosas que quieres hacer o te gustan, o has estudiado, o piensas que es lo mejor que puedes hacer, o tienes habilidad para eso? O sea, ¿cómo vives para un propósito mayor? Porque platicábamos la semana pasada, ok, vas a llegar y muchos de ustedes van a llegar a hacer lo que estudiaron o lo que querían hacer desde chicos, pero cuando estés sentado ahí y te veas ya graduado y con trabajo, vas a ver que eso no puede satisfacer tu alma. Entonces, ¿qué hago con mi vida? Bueno, desde ahorita, no importa qué edad tengas, inviértela, entrégasela al Señor. Y ya no vivas para agradarte a ti, sino suéltala. Deja que Dios haga con tu vida lo que Él quiera. Muchas cosas de las que tú piensas hoy en día y los planes que tienes no van a salir como tú quieres en tu vida. Dios tiene sus maneras y es mejor vivir a las maneras de Dios y caminar, aunque no sean los planes que tú tienes, pero caminando de su mano. Y saber, llegué aquí porque Dios me ha guiado hasta este punto de mi vida. Que simplemente estarte dando topes en la pared queriendo tú hacer tus planes y tu vida, y Dios diciéndote, por ahí no vas a encontrar propósito, eso no te va a dar satisfacción. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde estás corriendo? Lo que pasa con el joven rico es que cuando Jesús le pide eso, él se pone triste y sabe, es mucho lo que Jesús me pide. Y algo que pasa con este joven es que se da la media vuelta y se va. Y rechaza la mejor oportunidad de su vida. La única oportunidad de que su vida tenga propósito. La única oportunidad de cumplir para lo que nació ser. Entonces, de esto viene esta pregunta: ¿qué hago con mi vida? Y te decía que hoy tengo otro invitado. Y te decía que estuvieras preparado porque podías ser tú. Entonces, voy a cerrar los ojos, voy a apuntar, y al que yo señale, ese va a ser. ¿Estás listo? A ver. Le voy a pedir a Charlie que pase, y le puedes dar un aplauso a Dios por la vida de Charlie. Se asustaron, ¿verdad? Dijiste, ¿qué me va a preguntar? Hola. ¿Qué onda, Charlie? ¿Qué onda? Aquí estoy, igual de nervioso que ustedes. Muchos de ustedes lo conocen, algunos no, pero vamos a empezar desde cero. Quise invitar a Charlie. Ya tuvimos a Ferchi la semana pasada, que es alguien del grupo de nosotros y la conocemos y tiene tal vez la misma manera de pensar que ustedes, y alguien de su tamaño. Pero ahora decidimos traer a alguien que no fuera parte del grupo de jóvenes, nada que ver con el grupo de jóvenes, pero a veces, ¿sabes qué? A veces tenemos que escuchar mucho más a las personas con experiencia y adultas, y prestar oído y saber que Dios tiene una historia con ellos y que ha trabajado, ¿no?, durante años con ellos. Entonces invité a Charlie, pero primero, Charlie, pues, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Si quieres decir cuántos años tienes, si no, no te preocupes. ¿A qué te dedicas? Cuéntanos. Ok, pues yo soy Carlos. Yo tengo 48 años y ahora sí que mi carrera o mi profesión es licenciado en administración, pero mi profesión ha sido durante 24 años en la parte de bancos. Entonces yo soy ejecutivo o asesor patrimonial. Esa es la parte que yo veo, o lo que yo desarrollo, es las cuestiones de inversiones de clientes en la parte bancaria o la parte financiera. Básicamente eso es lo que hago. Ok, entonces banquero, Charlie, en HSBC, ¿no? Gol HSBC. Comercial HSBC.
Lo cortan eso, por favor. Charlie, ¿alguna vez cuando estabas estudiando tu carrera te imaginaste que tu vida iba a ser como ha sido hasta hoy? Cuando estaba estudiando. Ajá. No, para nada. No, realmente mi idea cuando empecé a estudiar y empecé con esta carrera de administración era porque yo lo que quería era ser gerente de una empresa muy grande y ganar mucho dinero y viajar por todo el mundo. Principalmente ese era mi plan. Okay. ¿Alguna de esas se cumplió? Ninguna. Okay. Hasta ahora. Ok, eso es interesante. Cuéntanos cómo conociste a Jesús. Ok. Precisamente ya estando en la universidad, yo toda mi vida mi familia asistía a una iglesia cristiana, entonces yo tuve una relación de alguna forma de un conocimiento acerca de Dios desde pequeño, desde que yo recuerde, 6, 7 años, y pues para mí era alguien muy importante. Dios era muy importante en mi vida. Yo recuerdo 8 años más o menos haberle aceptado a Él, sin saber que eso era, sin saber que yo tenía que aceptar a Jesús en mi corazón. Simplemente yo sabía que podía poner mi confianza en alguien que estaba conmigo todo el tiempo, más sin embargo, aún conociéndolo y sabiendo que Él era muy importante en mi vida, durante mi adolescencia fue muy tranquilo en un sentido. Era una buena persona, un buen chico de alguna forma, muy estudioso en la escuela, pensando siempre en la cuestión de prepararme para un día tener una profesión. Pero llegué a la universidad precisamente y yo no soy de aquí de Veracruz, del puerto. Entonces en ese proceso pues te encuentras muchos amigos que no precisamente son los mejores amigos, pero en su momento para mí lo eran. Y entonces para mí la etapa de universidad, prácticamente 4 años, fue totalmente contraria a la que yo había tenido durante 16 años. Yo llegué a los 17 años aquí a Veracruz. Entonces desde los 17 años yo tuve pues una relación con el mundo mucho más fuerte que la que yo había llevado. Entonces para mí era el antro, las cuestiones de los vicios, muchas cosas que yo no había experimentado. Yo decidí de alguna forma experimentar algunas de estas cosas y también al mismo tiempo Dios, yo creo que me permitió, tuvo en su gracia y en su misericordia que no me pasara más nada externa, pero sí en mi corazón durante todos estos años de universidad, aparentemente de pues excesos y de diversión, por llamarlo así, pues pareciera que todo iba muy bien, pero la realidad es que yo en el fondo sabía que al contrario todo iba muy mal. Cada vez era como una degradación en cuanto a mi forma de ser. Mis amigos, pues ninguno era cristiano, todos ellos estaban en sus rollos, con muchas broncas, muchas situaciones familiares, situaciones conflictivas, de todo tipo. Entonces pues ese era el mundo en el que yo estaba. Y pues con todo esto Dios me permitió de alguna forma en su gracia abrir mis ojos, darme cuenta de la realidad de mi vida. Terminando exactamente la universidad, yo entro a trabajar como a los 4 meses y yo pensé que yo podía continuar en este estilo de vida, más sin embargo pues Dios tenía otro plan. Él básicamente me mostró la condición de mi vida, mi corazón principalmente, que a pesar de tener muchos amigos, de hacer muchas cosas divertidas, realmente estaba vacío y aunque estás rodeado de mucha gente, esa sensación de saber que estás solo, aunque sabes que tienes amigos, y realmente es una ausencia y un vacío que yo creo que Dios provoca para darte cuenta de tu condición.
Entonces, cuando yo estoy casi entrando, bueno, ya estaba en el trabajo, como 6 meses, yo estuve lejos de aquí en una capacitación del trabajo y durante ese proceso de no estar con todos los amigos en Veracruz, me di cuenta de mi realidad y entonces desesperadamente Dios empezó a provocar en mí esa necesidad de Él, esa necesidad de encontrar las respuestas que yo tanto había buscado. Y tuve un encuentro personal con Él muy, muy padre, como una reunión como esta, un viernes precisamente. Recuerdo que estaba yo en mi casa y yo estaba desesperado porque yo no iba a salir al antro ese día, pero al mismo tiempo yo estaba hastiado ya de estos asuntos de estar miércoles, jueves, viernes saliendo a divertirme y ese viernes decidí salir y buscar una iglesia cristiana. No conocía ninguna iglesia cristiana, desde el tiempo que estuve aquí en Veracruz nunca había ido a una iglesia. Y recuerdo que tomé un autobús y solo me dirigí hacia el centro de la ciudad de Veracruz y pregunté hacia la gente, oigan, ¿no saben ustedes dónde hay una iglesia cristiana? Y me dijeron, sí, hay una aquí por 20 de noviembre, ahí por el Hospital General. Y me acuerdo que ya así preguntando por cada persona que me encontraba, me dirigí hacia una iglesia pequeña que estaba ahí en Navasolo. El centro de convenciones está a la vuelta y es una iglesia que se llama Betel. Es una iglesia muy chiquitita y había un servicio de jóvenes como este. Y me acuerdo que entré, me senté hasta el final, la última silla, y ni me acuerdo que estaban hablando acerca de Dios, no recuerdo nada exactamente del mensaje, pero fue como el momento justo en mi vida, porque no sé, les mentiría si les dijera que recuerdo, no recuerdo qué era, pero el mensaje fue como exactamente lo que yo necesitaba, era como si Dios me estuviera hablando particularmente a mí, y fue eso, que dije, o sea, ¿dónde he estado? O sea, me di cuenta de todo lo que había perdido con Él, y fue increíble, o sea, fue la respuesta a mis oraciones, a mi petición, al deseo de mi corazón, fue como darme cuenta que yo necesitaba a Dios. Y fue esa noche que cambió todo. A partir de esa noche, sí fue un proceso, porque no fue así tan fácil, pero fue como la respuesta y supe que en ese momento yo tenía una relación con Él. Y entonces fue como ese proceso de comenzar y entonces yo iba ya los viernes tras viernes, no conocía a nadie, no platicaba con nadie, solo escuchaba la palabra y fue así. Okay. Es muy interesante porque muchos de ustedes están creciendo en la iglesia, sus papás los están trayendo, pero tienes que saber esto, cada uno tenemos una responsabilidad delante de Dios, o sea, cada persona, y aunque muchos de ustedes están en una edad donde sus papás todavía pueden decirles qué hacer y qué no hacer, y qué permisos dar y qué no dar, al final eso es un estorbo que Dios está poniendo por amor a ti. Pero va a llegar un momento donde por más que te quieran detener, al final vas a buscar lo que tu corazón desea o lo que realmente quieres, y por eso es que necesitas tener una relación con Dios antes de probar fuera. Créeme, no te pierdes de nada, no te pierdes de nada. Y pasa esto mucho con los chavos que crecen en la iglesia. Crecen en la iglesia y en vez de pensar en una necesidad de Dios, piensan en una necesidad de las cosas que no tienen aquí y cómo será allá afuera, ¿no? Como si lo que les ofrecían es oro, ¿no? Y tienes que tener mucho cuidado con eso, que estás creciendo aquí, pero que encuentres tu necesidad aquí, porque aquí o sea, es eso, es agua viva para tu alma, y afuera, créeme, lo mejor que te puede pasar es que termines revolcado por las olas del mundo, ¿no? Y regreses todo arrepentido y decir, pero hay quienes no regresan, ¿no? Entonces es muy interesante esto. Otra cosa más es, empiezas a caminar con el Señor,
y cómo te empiezas a involucrar en la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? O sea, empiezas a caminar, pero entonces haces un compromiso realmente con Dios y empiezas a buscarle cómo. O sea, lo que yo quiero que ellos entiendan es cómo se ve eso en palabras entendibles, ¿no? Okay. Yo tenía, cuando les estoy platicando esto, yo tenía ya 23 años. O sea, yo cuando realmente conozco, voy a la iglesia, empiezo a asistir, a los 23 años comienzo este caminar con Él. Y digo caminar porque era algo padre. Si tú has tenido este encuentro con Dios, esa relación, eso de conocer a Jesús y darte cuenta que Él es para ti todo, sabrás lo que te estoy diciendo. Pero algo que sucedió es que a pesar de esto yo quería la parte bonita de Dios, es como el apapacho, el como todo va bien, el Señor es mi pastor, nada me faltará, todo lo que me hablaba acerca de bonito, eso es lo que yo quería. Y recuerdo que cuando estaba yo comprando una playera, y lo digo brevemente, pero estaba yo buscando algo, cosas cristianas, y yo en mi emoción y mi primer amor, y Dios me dio una playera cuando estaba yo comprando en la librería, es un versículo que dice que el que quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y cuando yo vi esa playera, yo dije, no, yo no quiero esa playera. O sea, yo lo leí y dije, no, otra, regálenme, o sea, muéstreme otra, ¿no? Y me mostró la persona que estaba atendiéndome otra playera de otro color, pero decía el mismo texto. Y yo, no, pero no tiene otra. Y me dijo, sí, tengo otra. Y me sacó otra de otro color, pero el mismo versículo. Y entonces yo entendí que Dios estaba hablándome acerca de este punto, ¿no? De negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirle. Y yo estaba yendo a la iglesia, al grupo de jóvenes, iba el domingo, iba varios días, pero yo no había tenido esa cuestión de decir, quiero seguirlo, porque yo sabía que implicaba dejar muchas cosas atrás y seguirlo completamente. Entonces, la verdad que para mí ese versículo fue muy fuerte y me di cuenta que yo necesitaba seguirlo. Entonces, cuando Dios me lleva a esa parte, pues descubro que Dios tiene algo mucho más que yo no había visto. Yo solo pensaba en mí, en cómo Dios me daba a mí pues llenura, plenitud, me amaba, pero no había otra cosa. O sea, yo era como un poco egoísta, porque pues nada más pensaba en mí, y no podía ver a los demás, qué era lo que yo podía hacer o qué es lo que Dios quería hacer conmigo para los demás. Entonces fue así como entendí que esta palabra que dice que amarás a Dios, pero también dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces fue ese deseo que Dios empezó a mostrarme, de que podía yo hacer algo por alguien más y de involucrarme. Y entonces empecé a buscar la forma de cómo hacerlo. En la iglesia en la que empecé a asistir solo había un coro, y aunque canto terrible, pero era lo único que había, y dije, pues por ahí empiezo, y así fue. Te aceptaron en el coro, te aceptaron. Me aceptaron. Pero era padre, porque era barrer, era acomodar las sillas, era no sé, dar la bienvenida a los que llegaban. O sea, todo lo que hubiera, empecé a hacerlo porque había en mí el deseo de agradar a Dios, como ver que esa parte de amar al prójimo era algo que Dios quería que hiciera. Okay. Entonces lo entendí, y pues si era lo único que se hacía, pues eso era lo que empecé a hacer. Ok, entonces todo empieza conociendo quién es Jesús, conociendo su amor, su gracia. Luego te das cuenta, ya mi vida no puede seguir viviendo igual. Dios está pidiendo esto de mí, o sea, una respuesta a su amor, es involucrarme, es ayudar a los demás, es servir a otros, ¿no? Es negarme a mí mismo, pero entonces empieza a buscar maneras por agradecimiento, ayudar en lo que sea, como dices, ¿no? Bueno, si hay que barrer, si hay que limpiar, si hay que dar la bienvenida, hay que dar la bienvenida. Pero algo que estoy seguro que casi nadie sabe más que Caleb,
es que tú fuiste líder de jóvenes o pastor de jóvenes Sí. en una iglesia. Sí, muchos años estuve sirviendo con los jóvenes. Cuando yo estaba como tú, ahí sentado, yo sabía que de dónde Dios me había sacado. O sea, yo entendía lo que había hecho conmigo. O sea, yo sabía en lo que yo me había metido, en lo que yo me había equivocado, mis malas decisiones y mis consecuencias, pero entendía que también esto lo vivían otros jóvenes como yo. Entonces eso despertó a mí el deseo de ayudar a otros, o sea, de cómo poder enseñarles y mostrarles que Dios puede transformar y cambiar la vida de otra persona, porque conmigo lo había hecho. Entonces ese entendimiento Dios lo puso en mi corazón para decirme: ahora tú lo puedes mostrar a otros, les puedes enseñar a otros, les puedes decir cómo sí se puede hacer este cambio, cómo puedes vivir de una vida vacía, porque sabes, no es necesario que seas alguien antrero o alguien que esté perdido en el alcohol o las drogas. No necesitas. A veces puedes estar en tu casa solitario, deprimido, con inseguridades, con miedos, temores, y también son cosas que Dios quiere tratar. Entonces toda esta parte Dios me mostraba que yo podía. Él me había llamado y Él me había dado esa capacidad de poder hacerlo por amor y por la gracia que Él había puesto en mí. Entonces eso fue lo que me llevó el despertar, y que el que estaba sentado al lado de mí, yo sabía, porque yo convivía con ellos, y tú sabes, algunos que están aquí, tú sabes cómo está el de al lado, cómo está su vida, o a lo mejor no sabes a detalle, pero sí sabes que está pasando por situaciones complicadas. Entonces eso fue como: yo quiero, o sea, yo pongo mi vida porque quiero ayudar a alguien. Y así fue ese proceso de pues escuchar la voz también de personas que están dirigiendo en la iglesia, y de consejeros y de pastores, de escuchar y decirles: Carlos, tú quieres hacerlo. Y acepté el llamado, y eso fue como pasó. ¿Cuántos años fuiste pastor? Estuve haciéndolo como comenzamos con un grupo en casa. Llevábamos como 10, 12 personas, todas las semanas llegaban a casa, y de ahí se multiplicó como 40 personas, 40 jóvenes, y de ahí ya en ese proceso de estar ya como encargado, lo hice cerca de 3 años, los últimos 3 años que estuve. Ok. Ya, entonces ya estabas casado, ya tenías familia. Ya estaba casado, ya. Sí, ok. Y tienes que saber esto. Dios va a ocupar para servir en su iglesia a los que están en su iglesia, ¿no? ¿Cómo es esto? Yo no sé qué Dios quiere hacer de mí, pero yo tal vez no me veo teniendo 80 años y siguiendo en el grupo de jóvenes Semilla, diciéndote buenas noches, pásenle, y enseñando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que posiblemente el próximo líder de jóvenes o pastor de jóvenes está entre nosotros. Eso quiere decir que posiblemente está aquí o no está, o va a llegar. Dios va a usar, o sea, nosotros no somos eternos, y Dios puede cambiar o puede movernos hacia otro lado, pero Dios va a usar lo que está disponible en la iglesia. Y tienes que saber todos los ministerios que ves los domingos, los viernes. O sea, ¿quién va a usar? ¿A quién va a usar Dios? Bueno, los que están aquí, los que están aquí. Si te acuerdas, el domingo vimos eso. O sea, que lo único que necesitas para que Dios te use es limpiarte. Es limpiarte y dejar el pecado, y simplemente estar disponible para cuando Dios quiera decir: este me sirve. Y así comienza a servir al Señor. Ahora, algo importante es cómo fue ¿cómo podría decirlo? ¿Cómo fue que llegó Lizzy, tu esposa, a tu vida? Si fue cuando ya estabas caminando con el Señor, o sea, ¿cómo fue eso? Yo me acabo de casar, entonces yo podría contarles mi historia de cómo fue, pero
o sea, fíjate, ha sido tal vez una historia caminando con el Señor desde que la conoces hasta hoy en día, que ya uno de tus hijos viene al grupo de jóvenes. O sea, eso es increíble. Y la Isabela no tarda en unos años en estar acá. Entonces, fíjate, ha sido toda una vida caminando con el Señor, desde cómo conocer a tu esposa, ¿no? O si eres mujer, cómo vas a conocer a tu esposo, cómo Dios obra en ese tipo de cosas, ¿no? Cómo esperar. Entonces, ¿cómo fue eso? Sí, yo estaba convencido, así 100% convencido de que mi esposa tenía que ser cristiana, aún sin ser yo, haberme entregado a Dios, porque yo sabía que eso era lo que era lo mejor. No sabía cómo iba a suceder y aparte pues, yo también no era cristiano, entonces menos pensaba cómo iba a suceder, pero Dios sí ¿Por tenía qué? su plan. ¿Por qué estabas convencido? Estaba convencido porque yo sabía que una vida cristiana es una vida completamente distinta. Yo no quería casarme con alguien que iba a luchar con mis principios, con los valores que yo tenía, con mi fe. Yo no quería luchar con eso. O sea, yo no quería pensar que iba a estar con alguien que no quisiera venir a la iglesia conmigo, o que no creyera en Dios, o que tomara decisiones completamente lejos de lo que yo creía. Esto es muy, muy importante. O sea, es lo que la Biblia le llama: no te unas en yugo desigual. O sea, pero no es simplemente, y ni siquiera es porque los cristianos seamos mejores que los que no son cristianos. O sea, ni siquiera tiene que ver con eso. Tiene mucho que ver con esto de, o sea, ¿cómo van a jalar para el mismo lado? O sea, si están, o sea, ¿cómo van a amar a Dios juntos? Y sobre todo esto, chavo o chava, ¿cómo te va a amar como Dios te ama? ¿O te va a mostrar el amor de Dios si no le conoce, ¿no? Perdón, Charlie. Sí, y esa parte pues era esencial. Claro que cuando Dios me convence a mí primero, yo pues empecé a caminar con Él. Y Lizzy era mi amiga de la universidad, estudiamos juntos los 4 años de la universidad. Ella también entró a trabajar en el banco y seguíamos teniendo un contacto. En ese tiempo yo tenía una novia en la iglesia cristiana. Ándale. Y yo lo único que hice con Lizzy fue que ella pasaba una situación de conflicto en su vida personal. Ella no tenía nada que ver con el cristianismo, nada. Ella era católica, 100% hueso colorado, ella y su familia. Pero pues era una religión más que pues no llenaba su vida, y fue una situación que estaba pasando de crisis, en la cual yo le compartí la palabra y le empecé a hablar acerca del amor de Dios y acerca de lo que Dios quería o podía hacer con ella. Y ella junto con su hermana llegaron a la iglesia, aceptaron el caminar con Dios, y hubo un cambio en su corazón. La situación que estaban viviendo no se arregló, pero lo que sí cambió fue su corazón y su vida. Entonces a partir de ahí ellas comenzaron también ese andar, y ella tenía un novio también. Éramos amigos, salíamos los 4. Buena, pero ¿no? nosotros ni idea de lo que Dios iba a hacer. Pasaron cerca de, yo creo, como 4 o 5 años después. Yo ya había terminado esta relación que tenía, ella igual. Y durante ese andar con Dios, después de 5 años, éramos muy amigos, pues nos conocíamos de todo el tiempo. Y nos inscribimos en un instituto bíblico. En la iglesia en la que estábamos había como un discipulado más extenso yo sabía que yo no iba a ser, bueno, yo en ese tiempo yo no tenía nada. Dios tiene un llamado para cada quien. No todos van a ser pastores, no todos van a ser misioneros, no todos van a ser evangelistas, dice la Biblia, pero sabes, yo sabía que yo quería servir a Dios y quería conocerle más y conocer más de su palabra, y ella tuvo en su corazón ese mismo deseo. Los dos nos metimos a este discipulado más extenso. Fueron por 2 años. Yo ya estaba trabajando. Para mí era un poco complicado porque yo trabajaba de lunes a viernes, y gracias a Dios se abrió este discipulado por 2 años los sábados. Entonces yo me compaginaba entre el trabajo y asistir al discipulado, me buscaba el tiempo.
y ella no estaba trabajando así tanto como yo, entonces sí tenía ese tiempo. Entonces, durante esos 2 años todavía fue nuestra relación más estrecha. Ya ven, chavos, disipúlense. Nos conocimos mucho más y me acuerdo bien que ya teníamos, ya grandecitos, porque yo tenía 30 y ella tenía, no, yo tenía 28 años y ella tenía 27. Entonces, había un chico por ahí en la iglesia que le estaba echando el ojo y, y los pastores le decían, oye Lizzy, ¿qué onda? O sea, pues, ¿para cuándo, no? Y ella así como que, pues sí, pero, y a mí me gustaba alguien más, pero, ¿sabes? Siempre fuimos muy amigos. Entonces, algo que yo tenía también entendido en mi corazón era como una relación de una amistad así muy estrecha, era muy padre. Entonces, cuando nos dicen, la esposa del pastor, muy sabia, se acercó con nosotros y nos dijo, oigan, ustedes son muy amigos, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo hablan? No, pues tanto, y se hacen llamadas así. Y, bueno, ¿y por qué? Pues es que nos llevamos muy bien. Y nos dijo, bueno, ¿qué tal que fulanito está buscando a Lizzy y a ti te gusta fulanita? ¿Y qué tal que pues ya no pueden ser muy amigos? Porque pues ¿cómo va a ser que si tienes novio y tú sigues siendo su mejor amigo? No puede ser tu mejor amigo, o sea, tu novio tiene que ser tu mejor amigo, le decía a ella, y a mí me decía, pues novia tiene que ser tu mejor amiga. Entonces, pues ustedes ya no tienen que, ahora sí que tienen que irse separando y alejándose un poco más para permitir que otra relación llegue. Y fue así como, no, pero ¿cómo? Entonces, fue así que nos dimos cuenta que podíamos, que nuestra amistad podía ir más allá de eso, y fue que pues le propuse noviazgo. Y entonces a los 28 años comenzamos de novios y le dije, pues vamos a probar, o sea, vamos a ver qué pasa, o sea, si realmente esto entre tú y yo puede funcionar, porque a mí me daba la inquietud de que qué tal que no lo intentamos y si era lo que Dios estaba haciendo. Pero mira, la esposa del pastor fue bien sabia, porque eso que hizo fue como Te despertó, ¿no? De decir, a ver, no puedo estar sin hablar es mi con mejor ella. amiga, o sea, para mí era mi mejor amiga y para mí era complicado pensar en alguien diferente que fuera ella mi mejor amiga. Entonces eso fue que me llevó a dar ese paso de valentía y le dije, me dijo que sí. Entonces por 2 años, no, por un año yo creo que tuvimos noviazgo, y al año fue que, bueno, ya nos dimos cuenta que pues que sí, que era para siempre, y pues ya me declaré y me dijo que sí y bueno, nos casamos. ¿No trajiste fotos? No, no. Fíjense, hay un buen de principios en esto. Una es, no busques una relación si no estás en una edad casadera, o sea, una edad donde ya puedas casarte. Eso es muy importante, porque si no, ¿de qué sirve tener una relación si no, aguantar tantos años? Es muy difícil que una relación aguante tantos años, ¿no? Sobre todo, obviamente, si estás buscando que Dios guíe tu vida, ¿no? Tus pasos. Otra cosa, necesitas primero conocerlo y conocerla bien, ser amigos. Otra cosa, si estás buscando servir al Señor y están caminando juntos, a veces como chavos te centras más en, no, es que quiero, es que me gustaría, es que, y mira, mejor sirve al Señor, dedica tu vida a servir al Señor, y de repente te vas a dar cuenta así que al lado de ti está pues una muchacha que también sirve al Señor, que la has visto, que es fiel, y dices, oye, esta es como dice Adán, esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos, ¿no? O sea, esta es, ¿no? Entonces, creo que incluso no hay mejor manera de encontrar esposa o esposo que sirviendo al Señor, y que lo conozcas y conoces primero como amigo y deja que Dios te guíe, ¿no? Y si es Dios guiándote, créeme, va a ser todo lo que Dios hace a su tiempo es bueno, ¿no? Entonces, no tengas prisa, consulta al Señor, no inviertas tu vida ahorita en buscar una pareja, sino invierte tu vida en buscar a Dios, y Dios, por lo tanto, te va a dar lo que necesitas, ¿no? Tienes que hasta confiar en Dios en eso, ¿no?
Entonces hay muchos principios aquí. Ok, ya vamos terminando. Ha estado buena, ¿no? Conoces a Lizzy, empiezan a caminar con el Señor, tienen hijos, llega Caleb, luego llega Isabela, o sea, los dos muy diferentes, pero muy lindos los dos. ¿Cómo ha sido esta parte? ¿Cómo concilias servir al Señor, ¿no? ¿Cómo concilias tu trabajo que has tenido por más de cuántos años? 24. Por más de 24 años, el mismo trabajo en el mismo lugar. Eso no es cualquier cosa. Y tu familia, ser esposo y ser padre. ¿Cómo se ve eso siendo cristiano? Porque una de las cosas que yo quería, y por eso invité a Charlie, o sea, muchos de ustedes tal vez no se van a dedicar a servir a Dios de tiempo completo. ¿Cómo es esto? En este caso es lo que yo hago. Yo sirvo a la iglesia de tiempo completo. O no van tal vez a ser pastores como el pastor Talí, que aparte él tiene su trabajo y también esto, pero muchos de ustedes van a tener un trabajo normal, ¿no? Y su familia, pero van a servir en la iglesia. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve mezclar todo esto, pero al final Dios guiando todas estas cosas en tu vida? Algo que también supe cuando comencé ya mi andar con Dios es que todo esto que les dije al principio, que eran mis sueños de ser gerente y ganar mucho dinero y viajar por todo el mundo, me di cuenta que de nada sirve. Ese pensamiento para mí fue así, porque fue como, bueno, ¿de qué me sirve? El versículo en la Biblia es muy claro, en Mateo dice que ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? Entonces para mí fue claro y fue como cambió todas mis prioridades y dije, sí, o sea, quiero trabajar porque me gusta, me gusta trabajar, me gustaría viajar y sí, cada año procuramos hacerlo en la medida en lo que se puede, pero yo sabía que el trabajo no era mi todo, o sea, sí me gusta lo que hago, pero es una parte de, o sea, yo sé que muchos de ustedes van a estudiar una carrera y van a tener una profesión y va a ser increíble, muy padre, que lo tengan, pero lo que yo entendí que no era no me llenaba, o sea, no era lo suficiente. Y cuando me acuerdo que tuve mi primer carro del producto del trabajo, después de haber soñado muchos años de jovencito tener algo mío y ya de momento tenerlo, ¿sabes? Fue padre, pero fue como, pues ya es un carro, o sea, y luego, entonces fue como Dios me mostró y me dijo, pues no, o sea, vas a poder tener muchas satisfacciones en el trabajo, pero nunca vas a tener la satisfacción que te doy yo en servirme. Y eso lo entendí y entonces fue parte de este proceso de decidir que yo quería servir a Dios y quería sentirme completo, satisfecho, porque era lo que Dios quería hacer. Yo sé que no iba a ser, no tenía yo un llamado de ser pastor ni misionero, pero yo decía a Dios, pues lo que tú quieras que yo haga, está bien, yo lo voy a hacer. Y fue así que ahora pues me casé, tuve mis hijos y sigo trabajando. He tenido oportunidades de poder cambiar de trabajo y también de cambiar de ciudad, pero algo que tengo muy claro, para mí el trabajo es una bendición, pero no es mi máximo, o sea, no ocupa el lugar. Para mí Dios está en primer lugar y después está mi familia y después está mi trabajo. Entonces, cuando Dios está ahí y mi familia, y dentro de lo que es mi familia, para mí es la iglesia también, o sea, para mí la iglesia es mi familia, entonces después de eso está mi trabajo. Entonces, si mi trabajo me ayuda obviamente en ser responsable, en ser proveedor de mi casa y de tener cosas materiales y esto está bien, pero no es como ahora sí que no le doy el otro lugar más que el que le toca. Sí, si me permites, podríamos decir que un trabajo o tu trabajo es una herramienta Ajá. de Dios para bendecirte y Sí. bendecir a otros. Exacto. Ok, Sí. eso entendí que estaba diciendo. Así, eso exactamente. Y aparte también es una herramienta porque mira, en el trabajo también Dios te moldea y Dios te enseña y forma tu carácter
y de alguna manera, aunque no estoy del 100% en la iglesia, sé que también ahí Dios trata conmigo y también es una herramienta para bendecir a otros. Entonces, en el trabajo, gracias a Dios, también he tenido la oportunidad de cuando estaba yo en esa edad de 23, 24, 25 años y que yo estaba pastoreando chicos jóvenes, también la oportunidad de ayudarles a darse cuenta de que también no podían quedarse toda su vida sin estudios, sin tener un trabajo, una profesión, y muchos de ellos, bueno, algunos de ellos, tuve la oportunidad de meterlos al banco a trabajar, o sea, de recomendarlos, y gracias a Dios ellos siguen. Algunos de ellos no están aquí en Veracruz, ellos sí tomaron otra ciudad por ascender de puesto, etcétera, pero siguen siendo cristianos, siguen sirviendo a Dios en otros lugares. Entonces, para mí representa eso el trabajo, es una herramienta, una bendición de proveer, pero también de ayudar a otros, de hablar también acerca de Dios. Hay clientes los domingos que vienen y me da gusto porque digo, pues si Él me da la oportunidad de llegarle a alguien ahí que mientras estoy platicando con ellos y de hablarles acerca de Dios y que ellos acepten, es increíble verlos que aceptan y que llegan, y entonces es un medio. O sea, para mí el trabajo eso es. Sí, sí puedo decirte, te sigo animando a que sigas estudiando, que hagas esta parte, pero que pienses realmente que realmente satisface tu alma. Okay. ¿Cómo haces llevar ahora como padre, como familia, con tus hijos? ¿Cómo ha sido esa parte y con Dios? Pues ha sido todo un reto, porque yo estoy seguro que si yo no estuviera con Dios, o sea, si yo no lo hubiera conocido, no sé cómo estaría hoy siendo como papá y como esposo. Es algo, pues es responsabilidad, pues sí, no es nada fácil, pero pues es Dios quien te da pues la sabiduría y el amor, la compasión, la tolerancia, la paciencia, ellos hacia mí y yo hacia ellos, pero pues es buscar la forma de cómo, decías hace rato, cómo equilibrar todo el tiempo entre el trabajo y estar con ellos y al mismo tiempo servir a Dios. Pero ha sido padre. Espero, Caleb, que así piense igual que yo, pero ha sido así una bendición de equilibrarlo y poner prioridades siempre. O sea, como les explicaba, Dios está en primer lugar, es mi prioridad número uno. Entonces eso, siento que eso es lo que me ayuda a poder llevar a cabo las otras dos cosas, mi hogar y mi trabajo. Es como darle a cada lugar, a cada cosa el lugar que le corresponde. Si no puedo poner el trabajo en primer lugar y dejar a mi familia a un lado, porque no me serviría. Tampoco puedo pensar que puedo dedicarme, no sé, algo que aprendí también en la iglesia fue que tampoco puedo hoy como papá y como esposo decir, pues sirvo a Dios y no me importa mi familia, porque Dios me ha dado una familia y me ha hecho responsable, y yo sé que ellos son mi responsabilidad número uno que Él me ha dado. Entonces tengo que ser, pues ellos son como mis discípulos número uno. O sea, no tengo otros más, mi esposa y mis hijos, y si ellos están bien, entonces yo sé que yo puedo servir y hacer otras cosas también, ¿no? Okay. Nos ha platicado Charlie casi toda su vida, y algo que he visto eso es, necesitas a Dios en cada etapa de tu vida. Necesitas a Dios cuando estás estudiando, porque necesitas encontrar tu propósito. Necesitas a Dios cuando encuentras un trabajo para hacer las cosas para el Señor. Necesitas a Dios cuando tienes una familia, porque entonces ¿qué vas a hacer con una familia? O sea, ¿qué les vas a enseñar y cómo vas a reaccionar y cómo vas a vivir? Necesitas a Dios para tener una esposa. Necesitas a Dios en cada etapa de tu vida, y por eso te animamos a que desde hoy puedas hacer esto, entregar tu vida a Dios, invertirla. O sea, son tus mejores años. Créeme, es cuando tienes fuerza, ¿no?
Es cuando tienes destreza, te gira bien la cabeza, ¿no? El cuerpo pues va desgastándose y ya no tienes las mismas fuerzas, ¿no? Entonces es el mejor momento para decidir entregar tu vida al Señor. ¿Para qué? Para que pueda el Señor acompañarte en cada etapa de tu vida, guiarte. O sea, qué mejor que comiences desde ahorita, ¿no? Y entonces cuando lleguen cada etapa de tu vida puedas disfrutarlas de la mano de Dios. Y eso es lo que queremos hacer con esto. Por último, estás ahora, estás sirviendo en un ministerio, eres el encargado de este ministerio, que es el ministerio de las despensas o 12 canastas, me parece que también le decimos. Este es un ministerio que ayuda a personas, que te estuvimos contando la semana pasada, ayuda a personas que no tienen trabajo en estos momentos. ¿Cómo los ayudas? Bueno, con una despensa que les sirve para más de una semana, incluso una semana. Y aparte de eso, les das un seguimiento, el evangelio. Hay personas que están orando por estas personas, vienen cada domingo y entonces tienen un encuentro con la persona que está en la mesa, platicas con ella, le conoces, oras por ella, conoces su situación. Y vimos desde este lado a Ferchi sirviendo en las mesas, pero tú como encargado, ¿cómo ha sido esto para ti? ¿Y qué podrías decirles a ellos acerca de este ministerio? Pues ha sido algo muy padre que el año pasado estábamos en una semana de oración y yo había estado orando que Dios extendiera mi corazón con mucho más compasión, como que esa parte yo siento que había sido como algo que hace muchos años. Una de las cosas que me llevó a decidir pastorear jóvenes fue un versículo que está en Isaías 53:12, y esa palabra para mí hace que será 20 años casi, fue como un reto escucharla yo supe que era una palabra que Dios estaba poniendo en mí y sabía que era algo que Él quería que yo hiciera. Este versículo dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Este versículo, ¿qué significó para mí? Fue algo que yo sabía que Dios me estaba llamando para ayudar a otros, para edificar la vida de otros, para restaurar a otros, no yo, sino Dios, a través de lo que yo le permitiera a Él usarme. Y me encantaba cuando hablaba de generación en generación, y yo decía: Dios, yo quiero esto, yo quiero que esto pase en mi vida. Ahora yo tenía 23 años, te explico, 24, 25, 26 años, y yo sabía que eso era lo que Dios quería hacer en mi vida, y despertó en mí eso. Entonces para mí el ayudar y edificar era como lo más increíble que pudiera pasarme. Entonces fue eso que me llevó y me motivó a servir a Dios y empezar a ayudar a otros en diferentes ministerios. Cuando el año pasado estábamos en esta semana de oración, Dios puso también este mismo pensamiento, me llevó otra vez a este pasaje, y es algo que oré y le dije: Dios, vuelve en mí esto, o sea, dime cómo se ve esto ahora en este año. Hace muchos años se vio de esta manera, pero este año o el año que viene, ¿cómo se puede ver? Porque es una palabra mía, o sea, es algo que yo dije: esto es mío, y yo lo tomé. Y después de un tiempo resultó que vino lo de la pandemia. Bueno, antes de la pandemia salí y ayudar a otras personas, quiero hacerlo. Y cuando viene esta situación de este año, y que Dios nos abrió las puertas, y el pastor habló con la gente en México para que nos enseñaran cómo, y poco a poco se fue abriendo todo, las formas de cómo hacerlo. Entonces cuando por fin ya se concretó y empezamos a orar por las personas, y vimos en la primera entrega de despensas la cantidad de gente que llegó, y más que nada como el tipo de persona que realmente tenía una necesidad muy profunda económica, pero al mismo tiempo yo sabía que Dios también tenía una necesidad muy profunda, de Dios.
Entonces, ha sido increíble ver a tanta gente llegando que no tenía ninguna idea, que lo único que pensaban es voy a llegar a recibir una despensa, una ayuda porque me hace mucha falta, pero no tenían idea de con quién se iban a encontrar, ¿no? Y entonces el ver que se encuentran con Jesús, el ver que esta gente está abierta a escuchar a Dios y escuchan toda la semana, que les comparten el Evangelio, que les hablan acerca del amor de Dios, oramos por ellas, por su necesidad ya no solo económica, pero hay gente que expresa su situación familiar, los problemas, hay gente con problemas de salud extremos como cáncer, cosas muy, muy extremas, y ves esa necesidad y ves Dios como supliendo y supliendo también a la iglesia para poder darles esta ayuda económica. Pues son milagros que Dios hace. Hay un milagro económico que está ocurriendo en sus vidas, pero el milagro más increíble es ese de la salvación, es como esta persona escucha, recibe. Esta semana tan solo fue el domingo pasado, fueron 5 personas las que se acercaron a las mesas y en la plática con el servidor en la mesa les dijeron: yo quiero recibir a Dios, yo quiero conocerlo más, ¿cómo puedo hacerle? Y esta semana hicimos una oración con 5 personas de estas 30 de la mañana del primer servicio que aceptaron a Dios y quieren conocerle. Y hay gente de las otras entregas que ya están viniendo a escuchar ya más de lleno la palabra. Entonces esto se vuelve una realidad, o sea, Dios te muestra que Él es Dios en medio de cualquier crisis, que en medio de cualquier situación, y que Él quiere usarte, que Él quiere que tu vida tenga un propósito. Y eso fue lo que yo entendí. Sin propósito, sin Dios mi vida no tendría ningún propósito. Yo trabajaría, sería un empleado más, sería una persona que estuviera ganando dinero, sería una persona que tuviera una familia, pero sin ningún propósito. Y sabes, eso es lo más triste que puede pasar en tu vida, que puedas pasar años y puedas dejar correr estos años que van a venir y que pues Dios te va a permitir tener, pero sin propósito. La verdad es que sería una vida lo más triste. Por mucho dinero que tuvieras, por muchas cosas que lograras, sin tener el propósito para lo cual Dios te puso en esta tierra, sin cumplirlo, no sirve de nada. Entonces, yo entiendo que aún en lo más pequeño, aunque esto es pequeño, aunque esto es a lo mejor algo que dices, pues darle una despensa a alguien y hablarle de Dios es tan insignificante, ¿sabes? Tiene un propósito eterno y es lo más grande que a mí en este tiempo es lo que puedo hacer. Entonces yo creo que es algo que puedes preguntarte: Dios, ¿qué propósito tienes para mi vida y cómo puedo yo cumplir ese propósito? Desde esta edad, te quiero decir rapidísimo, si yo hubiese dejado que Dios tratara conmigo a los 17 años cuando yo llegué aquí, yo algo que oraba a los 23, yo a los 23 me sentía viejo. Yo a los 23 decía: Dios, ¿por qué no acepté escuchar tu camino a los 17, a los 16? Y yo estuviera haciendo muchas cosas para ti. Y yo no lo dejé. Entonces, estás en la edad perfecta si tienes 14, 13, 15, 18, no sé cuántos años tienes, pero si tú en este tiempo, tú le puedes decir: Dios, cumple tus propósitos en mí, quiero ver para qué estoy yo aquí. Dios va a responderte si tú haces esto con un corazón sincero, Él lo va a hacer. Siempre viene a mi mente este ejemplo de uno de los libros más increíbles que he leído, de John Piper, No desperdicies tu vida. En el primer capítulo escribe y habla de un hombre ya anciano que llega a la iglesia, escucha de Jesús, escucha del propósito que Dios tiene para su vida, y lo que hace este hombre ya anciano es que empieza a gritar desesperadamente: la he desperdiciado, la he desperdiciado, la he desperdiciado. Y es como si lo escuchara gritar, y mi oración para ti es que no te pase eso, que no puedas llegar al final de tu vida y todo este mensaje que escuchas domingo tras domingo, los viernes, esto que estamos platicando, lo tomes y lo eches bolita y lo tires, lo encestes en el cesto de la basura, sino que llegues al final de tu vida y no digas: he desperdiciado mi vida, sino la he entregado, la he invertido en el Señor, y no solo eso, sino que la he soltado y Dios me ha guiado, ¿no? Y al final de tus días puedas decir: he vivido una vida con propósito, el propósito para el cual Dios me creó.
algo que queremos animarte es que en estas semanas que siguen ya no vamos a tener esta serie, solo eran 2 partes. Puedas orar a Dios y si tienes tiempo aquí en la iglesia, ver de qué maneras Dios te puede usar aquí en la iglesia. Ojo, ya hablamos de la primera parte. El domingo quedó súper bien la predicación porque habla, ok, Dios te puede usar, lo único que necesitas es que limpiarte, ¿no? Y dejar las cosas que tienes que dejar y estar disponible para que el Señor pueda tomarte y usarte. Y entonces, si estás limpio y propones tu vida para eso y quieres encontrar propósito sirviendo al Señor, lo ores estas semanas. Y después de unas semanas puedas acercarte conmigo, puedas acercarte con Charlie, puedas acercarte con Omar y puedas decir, ¿sabes qué? No sé cómo, no sé dónde me quiere usar el Señor, pero creo que he entendido que voy a encontrar el propósito de Dios sirviendo a otros. ¿Qué hago? ¿Qué se hace? ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo lo hago? ¿No? Y puedas empezar así desde la edad que tienes a servir a Dios, incluso en las despensas. Ahora ya empezamos, ¿no? Ya empezó este ciclo, no sé si… si vamos en la 4ª semana, faltan 3 semanas, este domingo y 2 más. Pero si oras estas semanas y Dios te está llamando a eso, aunque sea pasar despensas, ¿sabes qué? Yo hubiera dado lo que sea por estar con Jesús cuando multiplica el pan y estar, aunque sea repartiendo los panes con las cestas y viendo cómo Dios hace milagros en medio de la gente. Entonces, sí, posiblemente tu trabajo sea pasar las despensas, pero en medio de eso, ver lo que Dios está haciendo a través de la gente. Entonces, óralo estas semanas. Sí. Piensa, reflexiona acerca de estas cosas y acércate con nosotros y vemos qué es lo que Dios puede hacer contigo. ¿Algo más, Charlie? No. Bueno, ¿alguna pregunta? Ánimo. Indiscreta puede ser. Sí. ¿Y qué pasó con la que era tu novia, Charlie? Cuéntanos, eso fue lo único que me interesó. Bueno, si no hay preguntas te puedes acercar al final, si quieres hacerla en privado. Y vamos a orar por esto. Señor, gracias por poder tener estas 2 semanas, unos invitados que son eso, personas, siervos tuyos, Señor, que han decidido simplemente ponerse en tus manos, Señor, y dejar que tú les uses. Gracias por eso, gracias por hombres y mujeres fieles que están caminando contigo, Señor, y por los chicos que están aquí, Señor, que yo sé que algunos su corazón está ardiendo de decir yo quiero propósito, yo quiero caminar con el Señor, yo quiero saber qué es lo que Dios tiene para mí, yo quiero que mi vida sea útil en las manos del Señor. Y entonces para ellos, los que su corazón está ardiendo, Señor, puedas en estas semanas hablarles y revelarte a ellos y ellos puedan tomar la mejor decisión de su vida después de entregar su vida a ti, y que es invertir su vida en ti, Señor, y dejar que tú les guíes por el resto de su vida para que al final no piensen que la han desperdiciado, sino que han hecho lo mejor que han podido con su vida, que es entregarla en tus manos. Y un día, Señor, en la eternidad, estando delante de ti, recibamos de ti la recompensa por haberte servido y esto que prometes para nosotros, estas coronas por haberte servido y entregado nuestra vida a ti, con el único propósito de tomar estas coronas y arrojarlas a tus pies y decir: Señor, todo esto ha sido para ti, para tu gloria. Ahí está, Señor, así ha sido mi vida, una ofrenda para ti, Señor. Entonces te damos gracias por esto, te pedimos que nos sigas hablando y que sigas enseñándonos quién eres, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Charlie. Gracias. Un aplauso para Charlie.